¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de esta cápsula de videos que empezamos a hacer hace unos días. Yo soy Guillermo Cruz. En este tiempo he estado visitando cafeterías y he notado algunas similitudes en casi todas. Y el día de hoy vamos a platicar de la música de fondo. Quizá para algunos qué tan relevante podría ser, pero yo creo que es parte fundamental en el concepto de una cafetería, más en una cafetería de especialidad. Y para eso traigo a un experto en la música. Carlos, oye, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta cápsula de videos. Pues vamos a tomarnos un cafecito. Salud. Salud. Gracias a ti mismo por la invitación. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Precisamente pues ya con una segunda intervención aquí con Tiurmal, que pues vaya, Tiurmal ya se ha convertido en algo importante en mi vida, ¿no? Como espacio, como cafetería, como persona que toma café y le gusta el café de especialidad. Entonces sí, agradecer que haya estos espacios, ya lo habíamos dicho en su momento, en colonias, ¿no? Populares como la mía. Entonces aquí estamos con mucho gusto, mi amor. Oye, pues ya ves que estamos hablando de esta parte de la música de fondo. Tú que conoces la música como tal, ¿no? O sea, tú, aparte de ser un aficionado, un coffee lover, tú eres también, por lo que hemos platicado, alguien que sabe esta parte de la música, ¿no? ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto de lo que yo estoy planteando, esta parte de la música de fondo? Bueno, mira, vaya, vamos a ponerlo así, como precisamente vamos a hablar, como tú lo acabas de decir, desde mi experiencia. Y definitivamente me he encontrado he visitado muchas cafeterías de especialidad en la Ciudad de México, y para mí se vuelve un poco problemático de pronto llegar a las cafeterías y encontrarme, pues, no vamos a hablar aquí de qué música es mejor y qué música es peor, ¿no? Claro. Porque pues obviamente esto no es una cuestión de gustos, ni tampoco vengo a hacer un análisis musical, sino simplemente de ciertas cosas que yo creo que dejan de fuera la mayoría de las personas en sus barras. Entonces, fíjate que a mí me gustaría abordar el tema de la música de fondo desde dos puntos de vista distintos. El primero, uno muy objetivo y claro que podemos darnos cuenta, es que hay dos maneras de abordar la música de fondo. Desde el punto de vista del marketing sensorial y pues como tal hablar de música de fondo, digamos, desde el punto de vista estético, desde lo que un músico como tal, lejos de pensar si se vende o no se vende un producto, opina sobre la música de fondo. Entonces sí, mi primera observación es que para mí la música la dejan en último lugar. Sí, es muy cierto. O sea, yo he llegado a lugares, déjame comentarte, que escuchas el reggaetón y ahí vas tú, ¿no? Así moviéndote también. Pero desentona a mi forma de ver, ¿no? O sea, desentona como lo bonito del lugar. No digo que la música esté mal, no lo estoy mencionando de esa manera, simplemente como que no va en sintonía, algo no va en sintonía. Como esto lo que comentamos respecto del café de especialidad, como que todo va en sintonía, ¿no? Y como lo dices, esta parte de que lo dejan al último, ¿no? Y no le toman como importancia. Por eso es que estamos haciendo esta cápsula. Sí, claro. O sea, efectivamente yo llego y lo primero que me doy cuenta en una cafetería de especialidad es que lo primero que hay, y creo que es mi punto de vista importante para una cafetería de especialidad, es que haya buen café, ¿no? Y que sea un café efectivamente, ¿no? Llamado de especialidad. Partiendo de ahí, me doy cuenta que se preocupan por el mobiliario y está muy bien, por el aspecto de los baristas, por esta parte de conectar, por esta parte de explicar la experiencia, y todo está muy bien, pero hoy en día, enfocándonos en la parte del marketing sensorial, no hay que dejar de lado todas estas cosas, que como tal el marketing sensorial es hablar de esta manera en la cual los sentidos juegan un papel importante al momento de vender un producto, que en este caso es tu café. Entonces, desde ese punto de vista hablando, es lo último, ¿no? Y digamos lo último si se tiene en cuenta, porque hay veces, al menos en algunas cafeterías, llego y digo, bueno, hay un buen sistema de audio. Bueno, pero hay otras cafeterías que ni eso, así, la bocina de ahí, la que está en el metro, o sea, que con todo respeto,
con toda la tecnología que tenemos actualmente, por lo menos se deberían de preocupar por tener un buen sistema de agua para empezar. Por eso te digo, en el mejor de los casos, cuando dicen, bueno, al último lo dejamos, pero cuando no, realmente es algo que creen que es, no sé si relleno o para matar el silencio. Vaya, lo que yo les vengo a decir aquí, o la propuesta, es que se le debe dar una importancia a la música igual que cualquier otro aspecto del marketing del café. Entonces, sí, o sea, muchas veces vemos que llegamos y la música pues es la que le gusta al barista. Y vaya, yo no voy, es lo que te decía, por ejemplo, decías reggaetón, no nos vamos a meter en una discusión si el reggaetón es bueno, si el rock es malo o si sirve, ¿no? Pero sí, definitivamente tienes que poner y prestar atención qué tipo de música vas a utilizar para tu cafetería, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudios, ¿no?, donde leí algo sobre marketing, donde decían que no, vamos a hablar ahorita no exactamente de cafeterías, sino por ejemplo en restaurantes. Y estaban haciendo un estudio donde querían vender vinos en un restaurante y los vinos se vendían dependiendo de la música que tú ponías, ¿no? Entonces decían, a ver, queremos vender vinos argentinos. Y de pronto ponían música, vaya, tango, música argentina, y casualmente se vendían los vinos argentinos, ¿no? No sé, queremos vender vinos de tal lugar, y ponían la música de tal lugar y se vendían los vinos. No saben la manera en que la música reincide directamente en los compradores, en los consumidores, en qué tanto tiempo quieres que esté, por ejemplo, la persona. Realmente yo, bueno, no he buscado, no he encontrado, tampoco es mi área, no voy a enfocar esta plática desde el punto de vista de marketing, pero sí sería bastante interesante, ¿no?, ver en las cafeterías o en los restaurantes de México, ¿no?, qué tipo de música, cuál es tu público, hacer todo un estudio para que realmente funcione y te dé un plus la música que existe en tu cafetería. Yo creo que este tema todavía es más complejo de lo que estamos pensando o platicando. O sea, yo creo que de aquí salen varias discusiones, varios análisis, por así decirlo. Pero bueno, lo que sí he notado es que en la mayoría de las cafeterías ponen jazz, ¿no? O sea, como que la base es jazz, ¿no? ¿Tú qué nos comentas? Efectivamente, mira, fíjate, yo cerrando un poco lo de parte del marketing sensorial, hay que hablar de una cafetería, una marca que pues ha puesto la segunda ola del café. Es vital porque muchos de los conceptos que platicamos de cafeterías de especialidad vienen de cosas como Starbucks, y algo que no se puede, lejos de si sea bueno o malo su café, pues en la parte de marketing ellos no les pones un pero, ¿no? Y casualmente cuando tú te sientes en el Starbucks te puedes dar cuenta que hay una parte bien importante de un departamento de música. La música que se pone en Starbucks no es aleatoria. Y te lo digo porque, bueno, sé de antemano que el set de música llega en un disco grabado, ¿no?, que se pone solamente ahí, y creo que después de un mes no funciona. Pero a lo que voy no es algo que de pronto se le ocurrió, ¿no?, a esta persona. Hay todo una cuestión mercadológica atrás. Y precisamente si identificamos a Starbucks, la música de Starbucks con algo, y las cafeterías es con el jazz. No sé si realmente sea Starbucks el pionero, pero sí te puedo decir que Starbucks siempre tiene jazz de fondo. Y yo creo que a partir de ahí como que se han dado cuenta que funciona, y precisamente como que a las cafeterías les da por poner jazz, ¿no? En ese sentido. Entonces, mira, dejando un poco de lado de la parte del marketing sensorial, pues que no es mi campo, voy a hablarles pues de plano como lo que es la música de fondo, ¿no? Y la idea de la plática también es como darles alguna recomendación y como, ¿no?, cómo se pueden guiar, muy puntual, porque obviamente, como tú dices, podemos hacer un podcast de hablar de música de fondo para cafeterías, ¿no? Sí, bastante. Pero pues vamos a hacer así como 2 recomendaciones, pero desde el punto de vista estético, ¿no? Lo que yo creo que funciona como música de fondo. Entonces sí, efectivamente, una música de fondo que funciona es el jazz. No sé, aquí a ti qué te parezca. No, sí, fíjate, en la barrita ahí ponemos música de, digamos, variada, ¿no? Entonces, pero sí he notado, por ejemplo, que la plática se empieza como a ser más interesante entre los
clientes, amigos, ¿no? que llegan a visitarnos, cuando se podía más todavía. Sí, claro. Entonces tenías que escuchar algo que no te distrajera, ¿no? Así como que estuvieras centrado en lo que estás platicando y también que estuvieras como, ¿cómo se podría decir? Atento, ¿no? A escuchar a la otra persona. Entonces he notado que el jazz sí es como algo que te permite hacer eso, ¿no? Digo, hemos puesto pues, casi toda la música, ¿no? Todos los, ¿cómo se podría decir? Géneros. Uh-huh, sí. Entonces, pero sí hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia cuando tú pones jazz, ¿no? Y también te quería comentar, a ver si nos comentas más adelante, el volumen adecuado de la música, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, volviendo al tema del jazz, o sea, ¿cuáles son las dos recomendaciones que nos... Ajá. Bueno, que ibas a decir? Sí, claro. Mira, primero, o sea, lo primero que tendríamos que entender sería cuál es el concepto de música de fondo, ¿no? Para mí es bien importante porque justamente todas estas preguntas que me acabo de decir se van contestando poco a poco, ¿no? La música de fondo como concepto, como actualmente lo escuchamos como fondo de cafetería, tiene muy poquito de existir el concepto, ¿no? Uh-huh. Viene desde principios del siglo XX, cuando existía la música de elevador. Ok. ¿Y qué era esto? Pues tú te subes al elevador y obviamente como el trayecto, los elevadores ya no son como ahora, ¿no? Que ahorita así ya llegaste rápido, ¿no? Tardabas un buen y entonces se ponía música en ese momento precisamente como para quitar esos ruidos incómodos. Entonces, eso es lo que hoy en día se entiende como música de fondo, ¿no? Y también tiene otros nombres como música, bueno, como Muzak, porque hay una empresa estadounidense que se dedica, bueno, creo que ahorita ya hay toda una reorganización para X cosas y ellos te hacían, ¿no? El perfil y te lo dan. Entonces, es lo que te digo, primero, ¿qué entendemos por música de fondo hoy en día? Pues eso, ¿no? Algo que acompaña, digamos, en este sentido, y hablando aquí en específico del café, pues una reunión o tratar de hacer como el silencio un poco más disperso, ¿no? Uh-huh. Tratar de formar, yo siento que en el café es como formar una atmósfera, ¿no? O sea, crear como cierta atmósfera, sentir que cuando ya te llegas y sientas y empiezas a escuchar la música, ya sabes que estás en una cafetería y ya sientes como que es un ambiente completamente extraño cuando cruzas el umbral de la puerta, ¿no? Entonces, eso es en principio la música de fondo. Claro. Entonces, sí, ¿qué características tiene que tener? Tú las acabas de mencionar. Pues primero que nada, un volumen, pues digamos, tolerable, ¿no? Porque permita la plática. Jamás por eso es que a veces muchas personas no les gusta ir a bares y antros porque la música está muy fuerte. Uh-huh. Y tú quieres platicar. Entonces, pues de entrada tache, ¿no? Hay veces que llegas a la cafetería y estás a todo volumen. La cafetería no vas a escuchar música, vas a platicar y esté ahí. Y la otra bien importante, pues sí, que sea música digerible en el sentido de que no tenga mucha información para que entonces sí sea, digamos, un colchoncito que está ahí escuchando y que no te perturbe, vaya, que no vaya con esto. Que no vaya a causar como una barrera para la comunicación, porque obviamente es importantísimo que los baristas escuchen perfectamente las órdenes de las personas que llegan y piden, ¿no? Sí, cierto, porque fíjate, cuando estás ahí atendiendo, luego se te olvida lo que te pidieron, ¿no? Por estar escuchando otras cosas. Sí, tienes toda la razón, ¿sí? Sí, y aparte de todo, o sea, primero, bueno, si vas solo, pues bueno, la mayoría de las personas que van solos, bueno, ahorita ya se utilizaba mucho, bueno, más bien sigue como un lugar recurrente para las lecturas. Uh-huh. Se siguen sintiendo las cafeterías, entonces pues efectivamente uno va a leer donde esté bajito o se va a platicar. Entonces precisamente tienes que elegir un tipo de música que te permita hacer estas cosas que se hacen normalmente en un café, ¿no? Que es, pues no sé, platicar, leer, ¿no? O muchas veces platicar con el barista. ¿La barista? La barista, el barista, ¿no? Sí. Claro. Entonces, esa es la primera, digamos, como siento también un poquito obviedad, ¿no? De música bajita y que no tenga mucha información, aunque aquí siento un poco contradictorio de la cuestión de que no tenga mucha información. Te voy a decir por qué, porque definitivamente mucho del jazz que ponen tiene mucha información, ¿no? Entonces,
eso ahorita quiero ahondar un poco. Porque es que cierto tipo de jazz es excelente, ¿no? O te da un colchón, siento que también no hay tanta información. Y es como la idea también de este podcast ya que nos vamos adentrando un poquito cómo funciona también el jazz y cómo funciona también como música de fondo. No sé qué tanto tú conozcas de jazz. No, yo la verdad no, nada, casi solo escucho, eso sí, pero de ahí de que conozca, pues no, ¿para qué te miento? Si me puedes preguntar de café, eso sí, te platico, pero de música, pues para eso estás aquí. No, claro, es que, o sea, yo voy a Starbucks y te puedo, o sea, y por eso señalo mucho a Starbucks, porque Starbucks tiene una constante. Oye, no te paga un patrocinio, ¿verdad? No. Ah, bueno. No. Y aparte de Tiulmal tampoco puede. Sí, claro, sí. No, pues es que es digamos, el punto de partida. Punto de partida, sí, de ahí podemos variar. Te voy a decir por qué. Porque aunque tú estás hablando de jazz, yo siento que a Starbucks se le hace, no quiero pensar, que es música representativa estadounidense, el jazz. Claro. Y por eso lo utilizan. Porque, bueno, una de las cosas que, desde un punto de vista del marketing sensorial, que te dicen es, crea una playlist que genere una identidad con tus clientes. Entonces, si es una música estadounidense, pues crea una identidad con las personas que son de Estados Unidos. Claro. La otra también sería, bueno, el jazz como música de fondo, pero existe mucha música que se puede utilizar como música de fondo, que deberían también echar mano las cafeterías, y es la música mexicana, ¿no? Decía aquí va enfocada en dos, un jazz, y por el otro lado voy a hablar algo sobre música mexicana. Entonces sí, o sea, que la gente se sienta identificada con una cafetería de México, ¿no? O sea, vengo y estoy escuchando algo, pues que también es representativo del país. Claro, o sea, un son. Claro. Un son, un bolero, un fandango, un guapango, lo que tú quieras. Claro, ahorita podemos como que sintetizar o llegar a una coyuntura de ponernos de acuerdo de todo este tipo de músicas cuál se puede usar. Pero fíjate, hay un debate muy grande sobre la música de fondo, ya me darás tu opinión, y es algo bien sencillo que muchas veces hay personas que están en contra completamente de la música de fondo. Y bueno, no sé si aquí las personas dueñas de barras o los de café o las personas que tienen sus cafeterías, ¿de qué lado de los dos estén? Sería bueno que dejaran sus comentarios, sí, claro, ¿no? Sí, para a favor de la música de fondo, en contra de la música de fondo. Sí, estaría interesante para poder generar una retroalimentación, sí, ¿no? O sea, claro. Y creo que, bueno, déjame comentarte también que he estado viendo y no había encontrado algo así, por eso es que nos decidimos aventar esta cápsula, este episodio de esta manera, ¿no? Platicar de la música de fondo. A lo mejor para muchos será como tú dices, ¿no? Que no significa nada, pero para nosotros sí, por eso estamos aquí platicando. Claro, claro, y significa tanto que creo que no recuerdo alguna cafetería que no tenga música de fondo, ¿no? O sea, es tan esencial, pero vaya, o sea, pero hay que darle la importancia que debe tener, justo valor, no solo poner a lo que sea, ¿no? La problemática, o digo, el debate al que siempre se alude es, muchas veces, y músicos y artistas están en contra de que se utilice la música de fondo. ¿Por qué? Porque para ellos, pues efectivamente, y hablando por ejemplo en el jazz, podemos citar cualquier jazzista, pero definitivamente no se crea música para que la tengas de fondo. Vamos a poner un ejemplo tan solo. Vamos a aterrizar un poco, voy a hablar en sí sobre un disco que es Kind of Blue de Miles Davis, que es un disco muy utilizado y que es perfecto en mi experiencia como música de fondo. Bueno, ¿qué te voy a decir que es exactamente lo chistoso? Que antes de Miles Davis, él tiene una etapa que se llama Cool Jazz, como reacción de una etapa de la cual también surge él, que es el bebop rápido. Porque no nos vamos a aventar una historia del jazz. Otra cápsula hablamos de puro jazz si quieres, pero el bebop viene como un movimiento jazzístico de protesta. ¿A qué me refiero de protesta? Bueno, antes de los 50 hubo un auge muy grande sobre big bands, ¿no? No sé, las de Tommy Dorsey, las de Benny Goodman, y entonces el jazz pues era bailado por gente pues blanca, ¿no? Vamos a ponerlo así,
estos términos que utilizo no son míos, son por ejemplo, del Leroy James, si quieren ver su libro. Y por cierto, si todo está fundamentado, voy a dejar una bibliografía al final, si alguien quiere acercarse de todo lo que he dicho, para que ahonden en el tema. Pero bueno, estas terminologías sobre whiteys o blancos son terminologías de ellos, ¿no? Del Leroy James, y así lo maneja uno de los escritores importantes del jazz. Bueno, ¿qué pasa? Digamos que el jazz ya no tiene esta raíz y esencia de donde nace, ¿no? De negros, de gente explotada, sino que empieza a ser más comercial y la gente empieza a bailarlo. Entonces, todos tenemos en nuestra mente una película estadounidense donde hay una big band atrás y todos bailando, ¿no? Y vaya, no, para mí no, lejos de que fuera una mala etapa o buena, es una etapa de una gran calidad artística también, ¿no? Big bands como la de Artie Shaw o Benny Goodman, que son clarinetistas los dos, son big bands que hicieron historia, que aportaron mucho al jazz, pero para personalidades como Charlie Parker y Dizzy Gillespie, que eran personas pues de color, ¿no? Negros, de pronto esto les empezaba a causar, no solo ellos son como el estandarte del bebop, hay muchas personas haciéndolo, pero una de las cosas que hicieron, que precisamente me llama la atención que ahora utilicemos el jazz como música de fondo, es eso. El bebop, una de sus tantas características es la complejidad armónica, ahorita platicamos, pero sobre todo la velocidad. Entonces hay grabaciones que empieza Charlie Parker a contar 1, 2, 1, 2, 3, 4, rapidísimo. ¿Por qué? Porque quería precisamente que la gente ya no lo bailara. Entonces es un momento de decir, a ver, ya nosotros no somos músicos de fondo, se van a sentar y nos van a escuchar. Y de eso se trata el movimiento del bebop. Bueno, Miles Davis toca precisamente con algunos de estos músicos del bebop, pero digamos, no es que fuera un reaccionario y estuviera en contra del bebop, más bien él busca como otra rama, otra vertiente de expresar su música y la encuentra en algo que él no llamó después, que se llama cool jazz, ¿no? Que ahorita vamos a hablar precisamente por qué funciona de música de fondo. Entonces, regresando al punto, es muy chistoso utilizar jazz como música de fondo, cosas de bebop y de cool jazz, cuando reaccionaron en contra de la música de fondo. Entonces, el debate es, pues la música solo es para sentarte y escucharse atentamente, o te puede funcionar como música de fondo. Yo no sé de qué lado tú estés. Te lo sé. Pues yo digo que sí. Por ejemplo, ahorita necesitaríamos una musiquita, ¿no? De fondo para inspirarnos más, ¿no? Yo digo, ¿no? No, claro. Yo estoy a favor de la música de fondo. Entiendo que la música pues, se hace para que se escuche, ¿no? Pero pues sí se necesita como en una plática algo que te acompañe, ¿no? Algo que esté ahí, ¿no? Y que pues, sí estás como escuchando, pero no completamente, ¿no? Exacto. O sea, sí. Tienes toda la razón, por eso te decía que el concepto de música de fondo, como lo estamos hablando ahorita, tiene poquito de existir, pero la música de fondo tiene años de existir. O sea, las óperas de Mozart, no creas que la gente se sentaba así a ver qué pasaba exactamente, ¿no? O sea, en las óperas de Mozart era una alcurnia, o sea, tú llegabas y estabas platicando y de pronto conocías a alguien y por allá la música, y si alguien le ponía atención, qué bueno, pero era realmente música de fondo. Y hay todavía música atrás que era música de fondo, la música que acompañaba a los cortesanos y los bailes y la cena de los reyes, de cualquier persona que tuviera dinero para que en tu cena estuviera, ¿no? Entonces la música de fondo tiene mucho. Y actualmente también están estos debates sobre, en el cine también, ¿no? Música incidental para el cine, ¿no? Hay personas, los directores que dicen, no, la música es solo para ser escuchada, y otros, no, es muy buen refuerzo para la imagen. Entonces la pobrecita música siempre ha sufrido ese problema, ha sido el pleito eterno, ¿no? Que si es más importante en una canción la música, o que si es más importante la música. Yo digo que esto nunca se va a acabar. Pero bueno, iniciamos aquí una plática y estaría interesante, como lo estábamos diciendo, que nos dejen ahí sus observaciones, ¿es válido o no es válido? Y podemos platicar de esto en otro video, o más bien en podcast. De veras, nosotros ya hicimos un podcast, los invitamos ahí en todas las plataformas de podcast. Estamos como Voces del Café, me acompañaste en un episodio, ¿no? Hablamos de música y café, ¿no? Está interesante. De hecho, es uno de los más escuchados, déjame comentarte. Muchas gracias.
Y luego hay personas que me han comentado, dicen, oye, esas canciones no las conocía. Y dice, y ya me gustó, ¿no? Me gustó porque lo escuché en el podcast. Pues interesante todo este tema. Sí, claro. O sea, y hay mucho, yo creo que hay demasiado, ¿no? De dónde partir y de ahí pues nos vamos, ¿no? Ahorita estamos hablando de marketing, de música de fondo, ¿no? De este debate sobre música de fondo, que sí está bien música de fondo o no. En mi caso particular, yo te voy a decir que a mí no me gustan los extremos nunca, ¿no? Ni aparte los puristas. No me gusta el que dice, ay, solamente tomo café sin leche, o no hago cóctel. O sea, yo creo que la problemática no está en que la música esté de fondo, ¿no? En que tú y yo estemos platicando, o quien sea, y de pronto tengas, no sé, así puede ser jazz de quien tú quieras, pop del que tú quieras, o música clásica de la que tú quieras. ¿Por qué? Porque como tú dices, se busca precisamente para formar una atmósfera. El problema está en que tenemos que dar ese salto, en que así como te puede funcionar como música de fondo, te puede funcionar. Más bien, no te tiene que funcionar. Tienes que llegar a tu casa y decir, ahora es el momento de escuchar música. Entonces, y te lo voy a decir, te digo yo porque como música de fondo he conocido mucha música. Bueno, o sea, yo voy caminando por algún lugar y digo, ¿y eso? Entonces te voy a platicar una anécdota que me ocurrió. Dale. Fui a Juchitán con un amigo, un saxofonista. Por cierto, es saxofonista de los músicos de José, el maestro chido, nosotros le decimos. Y es de ahí de Juchitán, de una parte de Oaxaca donde se dan muchos saxofonistas. Entonces fuimos un día a tocar a su pueblo con un quinteto de metales, una cosa así, para la presentación de una de las chicas, ¿no? De una fiesta del pueblo. Pero el punto es que yo, pues la verdad, estábamos de jefes, ¿no? Ya sabes cómo te atienden en los pueblos, sí. ¿no? Entonces yo llegué. Así me dijeron, no, pues ya está todo, ya nada más hay que esperar al rato. Yo estaba así, pues me dieron mi chelita, que yo ni tomo, pero él estaba ahí con mi chela. Bueno, no tomo mucho, pues. Y entonces de pronto estaba ahí y yo estaba leyendo, porque es algo que hago mucho, ¿no? Leer. Y estaba así, y había música de fondo, pero de pronto pusieron algo que me llamó mucho la atención. Y me levanté y dije, oye, ¿quién puso esa rola, no? Y ya me dijeron, no, pues la puso la prima, y ahí voy con la prima. Oye, prima, ¿qué es eso, no? Y me dice, es el Negro Laido. Y yo, ¿qué? Y era un bolero. A mí me encantan los boleros. Y dije, es que nunca había escuchado al Negro Light. Dice, es que es un compositor muy importante de Juchitán. Y yo, órale. Y en eso dijo, mira, sí. Y empieza, escúchate esto del Negro Light. Y me empecé a escribir cosas. Y yo, por algo de música de fondo, si yo lo hubiera dejado ahí como música de fondo y no me interesa y lo ignoro, en realidad la música de fondo así está mal tomada. La música en general. Si la tomas así nada más de fondo. Pero el momento en que yo llegué y dije, y entonces conocí a un nuevo compositor. Tengo mucha curiosidad de conocer toda la obra del Negro Laido, no sé qué tanta había escrito. Pero es un compositor de bolero muy bueno. Entonces, es a lo que voy. No estoy en contra de que, estoy a favor de la música de fondo, pero también hacerle la invitación a las personas que traspasen ese, ¿no? Que claro, una vez eso, lleguen y se sienten y digan, bueno, no sé, lo que tú quieras. Yo tengo una formación en música clásica, pero cualquier música es digna de ser escuchada con atención y ese es nuestro deber. Entonces, si puedes conjuntar eso, perfecto. Si no, está mal que solo escuches música de fondo, ¿no? Entonces, cuando la música tiene su importancia, que no necesariamente es en el café, es cuando ya, por decirlo de alguna manera, tenemos un aprendizaje importante, ¿no? Nos llega realmente lo que está pidiendo el músico. Y para mí, la música de fondo en las cafeterías se me hace una plataforma bien importante para dar a conocer música. Como tú lo acabas de decir, ¿no? ¿Quién conoce música veracruzana, no? ¿Quién conoce música de Michoacán? Marimba chiapaneca, ¿no? Marimba, claro. Lo que se tendría que hacer es una buena selección que funcione como música de fondo. Y entonces también creas una identidad, ¿no? Si por ejemplo llegas a Tirmal y dicen, siempre hay, o bastantes veces hay música de chiapaneca. Entonces ya por lo menos dices, llegas, y aparte de todo, si tú estás por allá afuera y de pronto escuchas algo, viene, Tirmal. Y eso es una estrategia de mercado. Sí, es que de eso se trata el marketing sensorial. Se han dado cuenta que el marketing sensorial juega con la memoria de las personas. Entonces, nosotros recordamos más cosas, no por la razón, sino hay veces que, creo que uno de los más importantes es el olfato. El olfato, sí. O sea, tú hueles algo y dices, esto huele a tal, ¿no? El café.
Y esas son las estrategias que tienen. Y si tú escuchas una canción que escuchaste en Turmal o donde tú quieras, en la cafetería que tú quieras, entonces vas a recordarlo, ¿no? Entonces, ese, te digo, para mí, en mi punto de vista, está bien la música de fondo, está bien utilizarla en las cafeterías y como una plataforma de conocer bastante música, pero bajo ciertas condiciones como las que acabamos de decir de música de fondo, ¿no? No estridentes, porque sí me ha tocado llegar y claro, a mí me gusta el rock, o sea, no soy un fan así, la vida no me da para escuchar tantas cosas, pero me ha tocado veces que voy a decir, uy, yo solo quiero tomar un café. Tranquilamente leer, ¿no? Y llegas con esto y a mí me gusta, o sea, escucho rock y todo, pero ese es un momento que tiene que funcionar como música, ¿no? De ambiental, pues, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de...? Fíjate, todo lo que genera esto del café, ¿no? Estamos tocando un tema que no es directamente relacionado al sabor, ¿no? del café, que ahorita nos estamos tomando un cafecito de Oaxaca bastante delicioso, bastante rico, ¿no? Delicioso, creo que se escucha medio fuera del término, ¿no? Volviendo a este tema, nos ibas a dar unas recomendaciones, a ver, pues para ya ir poniendo ahí en la lista, ¿no? Mira, hablando de jazz, yo les traía esa recomendación. Busquen en Spotify el disco de Miles Davis de Kind of Blue. Es un disco emblemático para la historia del jazz, ¿no? Bueno, para los que no saben cómo se escribe, como en mi caso, lo vamos a poner ahí en la descripción del video, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, y también algunas recomendaciones también, fíjate, porque es padre hacer comunidad. Hay algunos videos de un chico bloguero que se llama Jaime Altozano, que habla sobre música de fondo, pero sobre una pieza de Eric Satie, que es un músico clásico de principios del siglo XX. También buenísimo el video. Yo creo que valdría la pena también que lo aclaras y abordaran un poco más sobre lo que es música de fondo. Y ojalá Jaime Altozano nos traiga también seguidores. Que de alguna manera, esa es la comunidad, pues lo mencionamos porque es muy bueno el video, es muy didáctico, ¿no? La manera en que presenta las cosas. Entonces sí, vamos, deja si quieres el disco de Miles Davis, el Kind of Blue, siguiendo con el tema. Okay. Funciona porque van a escucharlo, no todas las canciones funcionan. A ver, lo que podrían hacer es tomar algunas y hacer sus playlists. Funciona porque Miles Davis precisamente hace esto. El bebop, que era, como ya hemos hablado, estaba tan cargado de información, digamos, no sé, a veces un blues de, por decir algo, 12 compases tenía, no sé, me gustan unos 20 acordes hechos por Charlie Parker. Llega Miles Davis y no es que estuviera en contra de eso, es que él buscaba otras formas de improvisación y dijo, a mí me funciona que tengamos 2 acordes. Entonces la pieza con la que abre So What es una pieza que solo tiene 2 acordes para aquellos que están en contra del reggaetón porque es armónicamente, digamos, parco. Esta pieza tiene, bueno, llamémoslo como quieran llamarlo, tiene 2 acordes. Y sobre eso, Miles Davis no era ningún virtuoso, no podía tocar cosas agudas ni rápidas, pero sí podía hacerlo con mucho sentimiento. Entonces hay algunos críticos que decían que escuchaban a Miles Davis solo con escuchar una nota larga había valido la pena todo el concierto. Entonces precisamente funciona bien y lo he escuchado mucho en Starbucks. Y en los siguientes 4 discos de Miles Davis, después de este, que es Round Midnight, no sé, cualquiera de esa etapa de cool jazz de Miles Davis pueden utilizarlos. Milestone, ya su última época, pues no, porque era muy funkero y precisamente conceptos que no funcionan mucho para música de fondo. Pero bueno, está ese. Yo les recomiendo también que si quieren buscar jazz, que busquen todo lo que es cool jazz. Personas, jazzistas como Jerry Mulligan, como Chet Baker, no sé, por decirlos algunos. Incluso el bossa nova, que es la típica música de elevador, dijera, ¿no? Con Carlos Jobim, funciona perfecto, está en Getz. Entonces esta como línea del jazz, podremos hacer otro podcast de hablar de jazz moderno y qué funciona también, ¿no? Va, me late, sale. Y dejen sus comentarios y si llegamos a 30,000 likes, dijeran. No es cierto, ya con que lleguemos a 20 ya hacemos otro. Hecho, yo creo que sí llegamos a 20, por lo menos sí. Pero por favor. Y por el otro, y bueno, por este lado del jazz, pero era lo que decía, para mí, yo creo que el jazz es una música, pues que sí nos sentimos identificados todos, pero pues realmente no es una música de nosotros. Quiero hablar de un disco
de una cantante española que se llama Buika, que tiene poquito de haber salido, bueno, en el 2009, pero se me hace un discazo, de verdad se me hace un discazo. Buika, para los que no la conocen, es una cantante de gitana, bueno, flamenco, perdón, por ponerlo así, pero se sale un poco de sus esquemas y canta otros géneros. Entonces el bolero es un género de música que aman los españoles, ¿no? Y en específico atesora mucho a los compositores mexicanos. Entonces Armando Manzanero ha tenido muchas colaboraciones, se hacen muchos covers de Agustín Lara ya, y en específico este disco, ¿no? Con Chucho Valdés, ay, que por aquí tengo el nombre, es un excelente disco de arriba abajo, ¿no? Que funciona perfectamente como música de fondo. Se llama El Último Trago. Perdón, pero soy muy malo siempre para todo, ¿eh? Nombres, compositores, escritores. No te preocupes. Entonces, El Último Trago es un disco de bolero, ranchero. Es una mezcla ahí de mucha música mexicana, porque es un tributo que ella hace a Chabela Vargas. Porque Chabela Vargas triunfó en España. Aquí no llega ni a la mitad de la fama que tuvo allá en España. Entonces nos encontramos con música de José Alfredo Jiménez, de Agustín Lara, los compositores más importantes. Y se me hace un excelente disco de arriba abajo. Pueden seleccionar ahí algunas piezas y ponerlas dentro de su playlist y va a funcionar perfecto. Entonces también otra invitación. Hay mucha música mexicana que puede funcionar como música de fondo. Y lo que vamos a hacer es precisamente esto. Este disco de Buika es muy poco conocido. Bueno, yo aquí entre mis amigos y colegas veo que se conoce poco y es una gran producción. Viene un gran pianista cubano que es Chucho Valdés. Es un disco que no tiene desperdicio de arriba abajo, con unos arreglazos, y es música mexicana. Funciona como música de fondo. Y fomentamos aparte que precisamente las personas amplíen su espectro, ¿no? de escuchar música, porque otra cosa, tampoco estoy en contra del reggaetón, ni de la música urbana, ni de todos estos fenómenos. El problema es que no se sale de eso, ¿no? Así como se puede escuchar reggaetón y puedes tener tu playlist de reggaetón, pero a la par ir conociendo más música. Hay tanta música, no la vamos a agotar, ¿no? Se puede poner música de Argentina, otro día pues se puede hablar de qué otra música de otras partes, ¿no? De Venezuela, ¿no? Nada más aquí en México existe mucho. Entonces esos dos serían, bueno, por géneros, el jazz y el bolero. Si les gusta, también podemos dejar recomendaciones como los discos de Pollo Brito, que es otro bolerista, bueno, cantante venezolano. Tenemos a Laín Pérez, hay una chica que, por cierto, también ahí la menciono, Tania Matus, es una chica muy joven que tiene un proyecto muy bueno de boleros. No sé, fue conmigo a la escuela y entonces se me hace muy bueno su proyecto y que valdría la pena que en las cafeterías se pusiera y que diéramos a conocer artistas como ella que necesitan ese impulso, por decir algo. Entonces sí, esas son mis recomendaciones. Espero que les guste, escriban. Me pueden escribir a mi Facebook, a mi Instagram. Sí, es cierto. Vamos a dejar las redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Estoy como el Parras en Instagram, como Carlos Parra Morales en Facebook. Entonces también si tienen alguna duda, adelante, escríbanme. Obviamente, pues, donde esté puesto esto, ahí me pueden dejar el comentario. O si les interesa más sobre esto, o quieren ahondar más sobre el jazz, o sobre Buika, o sobre los artistas que les acabo de mencionar, pues adelante, ¿no? Escríbanme y nos ponemos en contacto. Ya como conclusión, bueno, a mí me gustaría cerrar esta plática con la noción de atribuir algo que yo atesoro en la Ciudad de México, porque fíjate, alguna vez rápido, no sé si ya lo había mencionado, pero tengo una amiga que vive en Houston y que ama venir a la Ciudad de México y tomar café de especialidad, porque dice, es que eso no hay en Houston. Ya no digamos en México, porque voy a Oaxaca, viví algún tiempo en Guajuapan y no existen las cafeterías de especialidad. Entonces, me siento afortunado de vivir en la ciudad en la que vivo y que haya tantos, pero de verdad tantas, tan solo he visto últimamente en tu Instagram, has ido a tantos lugares nuevos que no conozco, de cafeterías que ya están ofreciendo un buen café. Entonces a mí me gustaría aportar algo y espero que esto les funcione, ¿no? Yo espero que de ahora en adelante quien escuche, dueños de barras, y escuchen, que vean esta entrevista, pues que le tomen atención a su música de fondo, que hagan una buena propuesta, que hagan una playlist para que se identifiquen sus clientes con esto y que hagan un mejor espacio, ¿no? Es como, bueno, mi idea del día de hoy.
Pues fíjate, lo mencionas, ¿no? Ese de las cafeterías que yo he visitado. Justo por eso salió esto, ¿no? Por eso lo estamos haciendo. Y también, antes de concluir, pues ahí les dejo mis redes sociales. Ahí igual también pueden escribirme las dudas que tengan respecto al café. Con todo gusto. Yo estoy como Guillermo Cruz MX en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí andamos. Lo dijiste, el último trago. Le voy a dar el último trago a mi café. Con esto nos despedimos. Que el café nos acompañe. Nos vemos.